Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este microinformativo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, como todos los viernes, cargado de mucha información del acontecer de nuestra organización. Las secretarías de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados se refirieron a la marcha que se suscitó el pasado martes para defender la educación costarricense y agradecieron esta importante participación que se mostró en las calles de la capital. Y la democracia de la calle funcionó, tal y como lo habíamos pronosticado. La democracia de la calle se manifestó ayer martes 20 de junio en favor de la educación pública de nuestro país. Fue un acontecimiento relevante, un acontecimiento cuyo impacto ha sido reconocido desde los más diversos sectores políticos, mediáticos, culturales y por supuesto laborales de nuestro país. Desde la ANEP queremos agradecer, queremos felicitar, queremos resaltar la gran diversidad de participaciones y también a todos aquellos y aquellas que invocando la unidad en la acción, en este caso desde la ANEP y con otros sectores, hicimos historia ayer martes 20 de junio. Bueno, fue tanto el impacto de este movimiento que los mismos diputados y diputadas sacaron un pronunciamiento sobre el impacto que tuvo esta manifestación y sobre el apoyo. Pero esto es apenas un primer intento, porque si la Presidencia de la República se resiste a mantener el derecho al 8%, porque es un derecho establecido en la Constitución Política, vamos a tener que salir nuevamente los diferentes sectores para defender no la educación, defender el futuro de las actuales y las nuevas generaciones. Y es que además quedan muchos temas para movilización ciudadana: la caja, la defensa del agricultor costarricense, el perverso congelamiento salarial, la no menos perversa ley marco de empleo público, entre otra gran gama de asuntos de desarrollo democrático que están interfiriendo con la vida del pueblo trabajador costarricense, que nos obligan a estar en guardia. Y además, recordemos que también ayer fue generalizado el clamor no al proyecto de jornadas 4.3. Abordamos temas del sector privado porque la semana anterior la ANEP y su Unidad de Información y Comunicación denunciaban la situación que viven trabajadores de la finca Acón. Precisamente uno de estos trabajadores que habló con nuestra organización ha estado recibiendo amenazas de muerte. La semana anterior le presentábamos la denuncia de unos trabajadores agrícolas quienes detallaban cómo contratistas y empleados del Grupo Acón les rebajaban el seguro pero no lo registraban ante la caja. Además de que utilizan nombres de nacionales para dárselo a inmigrantes indocumentados, situación que se da en varias fincas en donde se reportan hasta 4 trabajadores con el mismo nombre. Walter Montoya Seas fue el valiente trabajador que denunció públicamente la situación, pero lamentablemente ha recibido amenazas de muerte. Muchos rumores de que la gente habla, durante hace una semana habla, dice que van a mandar un sicario para que me mate a mí, porque dicen que es mejor que yo muera antes que todo siga saliendo a la luz. ¿Por qué? Porque en mí hay una gran verdad, digamos, de esta boca, de esta lengua, solo están saliendo pura verdad, digamos, de lo que yo viví aquí en el Grupo Acón. Fui esclavizado durante años, digamos, no solo yo, hubieron sin número de personas que fueron esclavizadas. ¿De qué manera? Que la mandaban a trabajar y les pagaban tal vez 3.000 colones, 2.500, gente que se les robaba el seguro, todo eso lo saben. Pues se escuchan los rumores, digamos, en Siquirre, en Batán, en Las Vegas, acá nomás al otro lado del río pegado a Frima, que se está pagando una buena suma de plata por la muerte de Walter Montoya Seas, digamos así como Luis Padilla Jiménez. Es que tengo dos nombres porque aquí en la oficina del Grupo Acón en Frima me dieron otro nombre. Lamentablemente, tras la denuncia realizada por ANEP y CITRAP, el contratista a manera de represalia pidió que en el restaurante de la finca no se les dé más comida, y no contento con eso, los despidió. La reacción de la empresa no se hizo esperar. De forma inmediata le pidió al fondero que no le vendiera comida a estos trabajadores que denunciaron la situación, y los compañeros tuvieron que hacer ahí una cocina rústica ahí para poder cocinar, porque se iban a morir de hambre. Pero lo más preocupante todavía, o lo más indignante, es que ya los trabajadores
que estaban con el contratista, según la información que tenemos, los despidieron, ¿verdad? Los despidieron de forma injusta, obviamente, no les pagan sus derechos laborales y el contratista todo eso se lo echa a la bolsa, o sea, se lo roba. Es la palabra, porque hay trabajadores de estos que informan que se les ha rebajado la cuota del Seguro Social, pero que la misma no es reportada a la Caja Costarricense del Seguro Social, tampoco aguinaldo, tampoco vacaciones. ANEP y CITRAP alzan la voz y denuncian que estas fincas están certificadas por Rainforest Alliance, organización dedicada a construir un futuro mejor para los trabajadores y el planeta, tal cual consta en su página web, pero que evidentemente en esta finca no es así. Una situación meramente triste, alarmante, preocupante, indignante, y más considerando que estas empresas pues pertenecen a un grupo que se llama Grupo ACON y que se supone que respeta los derechos humanos. Eso es lo que ellos dicen, que son una empresa que cumplen con todos los derechos que establece la legislación. Y también más indignante el tema de que estas fincas están certificadas con Rainforest Alliance, donde sus normas pues se supone que establecen que las empresas pues deben de actuar a derecho en materia de laboral y migración, entre otros. Este valiente trabajador le pidió encarecidamente ayuda al gobierno de la República para que intervenga de forma real en favor de las personas que son explotadas y esclavizadas. Yo le pido al gobierno su protección, al señor gobierno que necesite su protección. ¿Por qué motivo? Porque es bueno, digamos, que cada persona que se le violentan, digamos, sus derechos, es bueno que salga a la luz. Pero como el Grupo ACON es tan grande, digamos, él puede mandar a eliminar esta evidencia, digamos que soy yo. Desde ANEP y CITRAP se denuncia públicamente y se responsabiliza tanto al contratista como a la empresa agrícola de cualquier situación en contra de la integridad de Walter Montoya Seas. Continuamos en información del sector privado porque organizaciones sindicales presentaron una demanda contra el Estado costarricense, esto ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por eliminar el pago de la peligrosidad en el salario mínimo del sector privado. La ANEP, junto al Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, así como el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, CITRAP, presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Estado costarricense, por la rebaja en un 33% del salario mínimo que devengan las personas trabajadoras que realizan labores pesadas, insalubres y peligrosas. Esta decisión fue avalada y gestada desde el Consejo Nacional de Salarios. Bueno, lo que ocurrió es que en el año anterior, en el año 2022, el Consejo Nacional de Salarios acordó modificar el decreto de salarios mínimos para eliminar una disposición que tenía históricamente este decreto, estableciendo un salario diferenciado por hora para aquellos trabajadores que se dedican a labores consideradas pesadas, peligrosas e insalubres. Esa modificación implica una afectación salarial importante para este tipo de trabajadores y por lo tanto varios sindicatos, en este caso ANEP, CITRAP, CITRACHIRI, decidieron acudir a los tribunales a impugnar esa modificación hecha por el Consejo Nacional de Salarios al decreto de salarios mínimos, porque además el procedimiento que se siguió para esa modificación es un procedimiento irregular porque no se le dio audiencia a los sindicatos representativos del sector o de los sectores afectados con esa modificación, especialmente al sector agrícola. Desde CITRAP cuestionaron fuertemente esta resolución arbitraria y la consideran completamente ilegal. Repudiamos y rechazamos enfáticamente esta resolución. Lamentamos una vez más que el Consejo Nacional de Salarios la vuelva a agarrar, como decimos los bananeros, la emprenda contra los trabajadores del sector privado, en este caso emitiendo una resolución que afecta los salarios de los trabajadores que realizan labores pesadas, insalubres y peligrosas
en un 30%. Lamentamos mucho que se siga tomando este tipo de medidas. Por su parte, la fracción del partido Frente Amplio también reaccionó ante la afectación que estarían sufriendo los trabajadores privados que realizan este tipo de labores. Nos parece que es una vulneración terrible de los derechos más básicos que puede tener un trabajador o una trabajadora en Costa Rica. Son derechos que están reconocidos hace muchísimo tiempo, y el reconocer ese trabajo que es más peligroso, que es insalubre, que es extremadamente pesado, reconocerle económicamente ese desgaste, ese riesgo en el que se pone él o la trabajadora. Nos parece una barbaridad que desde finales del año pasado se haya tomado el acuerdo no de proteger a los trabajadores, sino por el contrario, el de no reconocerles económicamente. Y eso va en la misma dirección de todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses, de vulnerar derechos que han sido logrados con luchas desde hace décadas y décadas atrás. Continuamos con el trabajo que hace nuestra organización en diferentes comunidades, denominado Sindicalismo Ciudadano, porque precisamente la denuncia que ha presentado Ecocipreses, Bloque Verde, con el apoyo de la ANEP sobre la contaminación de los mantos acuíferos en Cipreses y Santa Rosa de Oriamuno en Cartago, ya hace eco en la Unión Europea. Con el título "El agua también es sagrada", como un pesticida prohibido en Europa le robó el agua a un pueblo en Costa Rica, la organización de origen suizo Public Eye da a conocer la problemática que viven desde hace 3 años las comunidades de Cipreses y Santa Rosa de Oriamuno en Cartago, con la contaminación de los mantos acuíferos con el pesticida clorotalonil. Liberan esta noticia, esta investigación, mejor dicho, que tiene precisamente traducción en el español, francés, alemán, inglés, y es interesante entender que en este momento se está discutiendo, esta investigación sale al calor de la discusión que hay en Europa de prohibir la exportación de productos que allá están prohibidos. Precisamente en Europa se está dando esta discusión de la doble moral de que, por ejemplo, el clorotalonil prohibido allá desde el 2019, pero la investigación nos da y nos dice que alrededor del 25% del clorotalonil que se está utilizando en Costa Rica viene de empresas que lo están formulando en Europa. Y hay una acalorada discusión allá precisamente sobre la ética y la moral, ¿verdad? De que por allá prohíben producir y aplicar el clorotalonil. El escándalo de la contaminación en clorotalonil en Francia es increíble. Incluso Laurent, que es uno de las caras visibles de Public Eye, señalaba que hay en este momento, desde que se prohibió el clorotalonil en Europa, 4 años después sigue en Francia apareciendo. En 1/3 del agua de Francia está contaminada con clorotalonil, y es un gran escándalo allá. Y por otro lado, allá prohíben aplicarlo, pero sí lo exportan a Costa Rica y después nos rechazan los melones que llegan con el mismo producto. La investigación de Public Eye desde inicios de este año revela impactantes testimonios que ya fueron conocidos por medios, opinión pública y tomadores de decisión europeos. Esto luego de que Ecocipreses, Bloque Verde y la ANEP denunciaran la contaminación del agua en estos pueblos cartagineses. Para nosotros esta lucha ha sido ardua, tediosa, ¿verdad? Pero empezamos a ver frutos, ya trascendió fuera de fronteras. Creo que es hora de que a nivel nacional se den cuenta de que el problema es grave. Nos están contaminando el agua potable, el agua que consumimos todos los días nosotros diariamente, y tenemos que pensar, tenemos que analizar de que esto es un problema nacional, y que el problema creo que deja de ser problema cuando estos productos que están contaminando nuestras nacientes y nuestros productos sean prohibidos en el país. Es indignante de pensar la SADA, en vez de apoyar, en vez de preocuparse, en vez de dar una lucha para tener el agua potable, limpia de plaguicidas, de que esta contaminación, diga que el error de ellos fue unirse al enemigo, a las personas que estamos denunciando. Medios como Euronews y Yahoo ya hacen réplica de esta situación que se vive en nuestro país,
y dan cuenta de que el clortalonil contamina el agua en Costa Rica y es exportado desde la Unión Europea. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua, y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Publicai es una organización no gubernamental suiza, con más de 28.000 personas miembros y 50 años de incidir en la conducta de las compañías suizas en países en desarrollo. Gracias por acompañarnos en este microinformativo de Noticias. Le contamos que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el despido del chofer de autobús de Tuaza, Eliseo Munguía Galeano, se debió a persecución sindical. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ratificó en segunda instancia que el despido de Eliseo Munguía Galeano, chofer de autobús de la empresa Tuaza y afiliado a nuestra organización, se ejecutó por persecución sindical. Donde se confirma mediante una sentencia o a través de una sentencia de Sala Segunda que efectivamente el señor fue despedido de forma discriminatoria en razón de su afiliación sindical. Esto lo confirma Sala Segunda, producto del recurso de casación presentado por la empresa. Para la abogada en Derecho Laboral Nicole Manix Chacón, y quien llevó el caso, esto sienta un precedente sobre la sindicalización en el sector privado. Yo como abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica, junto con el resto de personas que hemos estado a lo largo de este proceso dándole el apoyo a don Eliseo, pues es bastante satisfactoria la jurisprudencia porque nos viene a demostrar por parte de un juez de la República y ahora los magistrados que existen discriminaciones que sufren los trabajadores por el hecho de ejercer efectivamente su derecho a la afiliación sindical. Por su parte, don Eliseo se mostró complacido e instó a más choferes de autobús a defender sus derechos laborales. Una maravillosa noticia. Ya dictó sentencia la Sala Segunda que el despido mío fue discriminatorio en razón a la afiliación al sindicato. Por eso los insisto que por favor se unan, porque unidos hacemos la fuerza. Todos trabajador asalariado es libre de afiliarse a cualquier sindicato, más como el de la ANEP. Y recuerden que es un derecho de estar perteneciendo a un sindicato y son tratados internacionales. Continuamos con información del sector privado, pero ahora nos trasladamos a la zona sur de nuestro país porque la seccional ANEP Palmatica logró acuerdos de suma importancia con los administradores de estas fincas, ya que había mucho malestar por parte de trabajadores quienes constantemente contactaban a nuestra seccional para indicarle diversas molestias. La seccional dentro de la empresa Palmatica se reunió con la gerencia en donde presentaron algunos puntos que inquietan al personal. Precisamente para esto, los representantes sindicales conversaron con las y los trabajadores para conocer de forma generalizada las quejas y posteriormente estas fueron presentadas en la mesa de trabajo. Pues se puede mejorar en muchas áreas, tal como la comunicación que hacía mi compañero y presidente del seccional y también algunas cuestiones de inquietudes que tenían ellos con respecto a boletas de pago, con respecto a los servicios sanitarios, respecto a transporte y otros. En materia de salud ocupacional, ¿qué se vio? En materia de salud ocupacional vimos lo que es cuestión de sanidad en el campo. Se comentó algo con respecto a ciertas irregularidades que hay en el área laboral de transporte. En el área vimos de los sanitarios, que es una cosa muy importante, y otros más. Entonces me pareció que eso va por buen camino. Los representantes sindicales se manifestaron satisfechos con lo conversado con la parte patronal y esperan que todo esto pueda ser atendido de forma pronta por la empresa. Muy satisfecho de llevar una buena información a los trabajadores de lo que se está realizando y de lo que se va a realizar. Díganos algunos, por lo menos uno de los acuerdos que se tomaron. Uno de los acuerdos es mejorar el comportamiento, mejorar la comunicación de supervisor, peón, y de tratar de mejorar el carácter del supervisor, de que se dé una buena comunicación adecuada y de buena manera con respeto. La seccional continuará vigilante y garantizando que las condiciones sean las mejores para todo el personal trabajador. Continuamos con información porque lamentablemente la Junta Directiva del CONAPDIS
dejó plantada a la seccional ANEP personas con algún tipo de situación de discapacidad. La Junta Directiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, había citado a los representantes de ANEP para las 11 de la mañana, ya que por parte nuestra se iba a presentar la seccional. Lamentablemente, luego de más de una hora de espera, nunca salió ningún directivo a decir que estaban retrasados o a pedir una disculpa ni nada, por lo que la seccional tomó la decisión de retirarse. A nosotros se nos hace de una forma muy molesta el ver donde estamos con la voluntad de querer venir, poder presentarnos, poder poner todo lo que son nuestros servicios a disposición y estar durante muchísimo tiempo en una forma en donde ni siquiera tenemos ningún tipo de noticia sobre qué es lo que está sucediendo y estar prácticamente que en el pasillo de una forma totalmente incómoda para algunos y algunas, nos parece que es una grave falta de respeto. Esperamos que se pueda recibir una disculpa y a la misma vez poder también brindarles la oportunidad para que nosotros nos podamos acercar, porque es lo más importante, en donde nada sobre nosotros sin nosotros, nada de la población con alguna situación de discapacidad sin la población en situación de discapacidad. La intención de la seccional es poder sumar dentro de la institución proponiendo aspectos de mejora y que fortalezcan a la clase trabajadora con algún tipo de discapacidad, pero también al resto de la población. Poder también conocer sobre otros temas como son los certificados de discapacidad, lo que está sucediendo con las familias solidarias, poder conocer un poco más sobre la importancia que tiene el trabajo en la población en situación de discapacidad y poner prácticamente que toda nuestra disposición para poder trabajar en pro de los trabajadores y trabajadoras con alguna situación de discapacidad y también la población con alguna situación de discapacidad que se encuentra desempleada. Se estima que próximamente se agende una nueva reunión y en esa, con total respeto a la seccional, se pueda atenderlos. Gracias por acompañarnos. Le contamos que la ANEP realizó un conversatorio para conocer cuáles son los desafíos de la población LGTBIQA+. En el mes del orgullo, la ANEP, con apoyo de la Internacional de Servicios Públicos, desarrollaron el conversatorio Desafíos de la población LGTBIQA+, en el marco del sindicalismo inclusivo. Dentro de los puntos que se abordaron está la importancia del convenio 190 de la OIT, que es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Aquí no es un tema de imponer, es un tema de sensibilizarnos, de entendernos que nosotros también somos personas que sentimos, que soñamos, que tenemos proyectos, que luchamos contra la desigualdad, que creemos en las oportunidades de empleo, que creemos en un Estado social de derecho, que también amamos y que en todo este espectro integral nos define también como personas y que eso no nos hace, digamos, por qué ser considerados como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría o peor aún, ser víctimas de violencia o de discriminación a partir de algo que no es una cuestión de decisión. Rodrigo Campos Hernández fue uno de los expositores y remarcó lo vital de que estos espacios se den. Es un tiempo propicio, dado el contexto cultural en que estamos viviendo, ¿no? de mucha discriminación, de políticas regresivas en todos los sentidos, en todas las áreas, y me parece que este tema conduce precisamente a tomar conciencia de la urgencia de politizar o repolitizar los espacios, las organizaciones, a las personas, para luchar por un mundo más inclusivo, más respetuoso de las diferencias. La Municipalidad de Goicoechea es la única en el país que cuenta con una oficina de diversidad, la cual no solo ve temas de género, sino también de migrantes, raza, entre otros. Esto significa que el trabajo que hemos tenido con una trayectoria de 11 años ya ha sido el de posicionar a Goicoechea como los pioneros en defensa de los derechos humanos, donde trabajamos por una verdadera inclusión. Trabajamos el tema de diversidad sexual con el colectivo LGBTIQA+, pero también trabajamos el tema afrocostarricense, el tema de población migrante, el tema de personas con discapacidad, para realmente trabajar de manera integral en defensa de los derechos humanos. Los participantes del conversatorio afirmaron que todo es fundamental para continuar esta lucha contra la discriminación.
es enviar un mensaje a los distintos grupos, tanto a nivel sindical como también los diferentes movimientos, tanto de jóvenes, también otras instituciones públicas, porque la idea principal es que se vayan transmitiendo toda la lucha con los derechos humanos, por lo que este conversatorio y las distintas actividades que estamos haciendo hoy son fundamentales para dar el siguiente paso. Para mí son importantísimos porque hacen una inclusión hacia la sociedad, como sociedad y partícipes de la sociedad. Es importantísimo estos conversatorios para que el resto de la gente sea inclusiva y participativa y aceptativa en estos temas. La ANEP es un sindicato que no discrimina y que ve a las personas por su condición de ser humano y no por la orientación sexual, de clase, política, económica u otra. Con esta información llegamos al final del microinformativo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Antes de despedirnos, lo invitamos para que se entere de todo el acontecer anepista ingresando a www.anep.cr, así para que nos siga en nuestras redes sociales. Que esté muy bien. Feliz fin de semana.